Muy buenas, Antonio. Miraremos, también lanzaremos una mirada a Estados Unidos, a Oriente Próximo. Vaya tela cómo están las cosas de nuevo, ¿no?, en la zona. Yo diría además que es la crisis más importante, desde luego mucho más importante incluso que la situación de la investidura, por todo lo que nos puede dar con respecto a la influencia que tiene Estados Unidos, que es enorme, sobre países de Europa y sobre todo de Europa occidental. En todo caso, también es una cuestión de matices que iremos deshilando a lo largo de todo el programa. Claro. Bueno, yo para empezar dudo que tengamos presidente para mucho tiempo y francamente espero que no lo tengamos para mucho tiempo. Lógicamente, una coalición o un gobierno apoyado por múltiples partidos es algo completamente normal, o debería serlo en un sistema democrático, no tendría que haber mayor problema. El quid de la cuestión aquí reside en el tipo de pactos que ha hecho Pedro Sánchez, que, en mi opinión, y desde luego con el máximo respeto a las ideas contrarias que en el caso pudiera haber y que seguro que las habrá, pienso que es altamente nocivo para España. Ya no tanto por la ideología política de cada grupo, sino por el hecho de que se haya negociado parte de la investidura con grupos que están fuera de la Constitución, no tanto porque estén fuera legalmente, que no lo están, sino que estén fuera porque sus propósitos sean completamente contrarios a la Carta Magna, como así, por otra parte, han puesto de manifiesto hoy precisamente a la hora de realizar la investidura. Una investidura que se ha negociado además de manera extremadamente opaca y que realmente los ciudadanos tienen una idea paladinamente vaga o bastante vaga de cuáles son los contenidos de los pactos a los cuales ha llegado Pedro Sánchez. Pienso, francamente, y ya tendremos tiempo de tratarlo a lo largo de este bloque, que imagino que va a dar bastante juego, es el hecho de que a mí me parece una auténtica infamia que se haya tenido que llegar a un pacto con gente que son representantes de grupos políticos que o han infringido la ley o piensan infringir la ley, como por ejemplo Bildu. Como por ejemplo Bildu o Esquerra Republicana. Sí. Quería, si tú me permites también, meter un muy brevísimo apunte sobre el asunto anterior y voy rápidamente con esto. Todo gobierno que sea producto de las urnas... Pero rápidamente, Pablo, que ya hemos hablado de eso bastante, así que en pocos segundos, a ver. Vale, muy bien. Rápidamente, todo gobierno que provenga de las urnas es legítimo por el mero hecho de haber prevenido de las urnas, de haber venido de las urnas. Pero desde luego lo que nunca va a ser positivo para España es que en un momento dado se lleguen a acuerdos que puedan ser jurídicamente vinculantes, que establezcan privilegios en función de la territorialidad y que se hagan con grupos que han promovido el hecho de saltarse la ley, porque el mensaje que se le manda a la ciudadanía es que si uno se salta la ley y hace presión, al final consigue del poder político lo que quiere. Y yendo con el asunto de los trenes, ya al margen de las cuestiones técnicas, que a mí por supuesto se me escapan porque no soy un entendido, un experto en la materia, lo que sí que queda claro es la discriminación apabullante que hay con respecto a la gente que provenga o que esté en un sitio o en otro, se mueva en ese determinado sitio. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que si uno se mueve donde se van a quitar las taquillas, va a tener problemas para ser usuario de ese servicio, de un servicio que tiene tanto derecho a utilizar como cualquier otro, porque en definitiva gente, eso que sea mayor o que tenga algún tipo de tara tanto física como mental y le cueste trabajo utilizar las máquinas, un taquillero le puede ayudar. Y un taquillero no solamente ayuda a gente que tenga este tipo de problemas, sino a cualquier despistado que esté por ahí o requiera de su ayuda. Cuando quitan este tipo de personas, lo que se está haciendo es una merma importante de ese servicio y en el fondo eso responde a unos intereses políticos determinados. Ya puede venir el partido político que quiera a venderlo como quiera, pero lo cierto es que es un recorte, merma el derecho y la gente debería reivindicar tenemos en ese línea derecho. telefónica. Es un asunto muy complicado porque generalmente se suele atribuir este tipo de problemas a la arbitrariedad de los gobernantes, ¿no? Particularmente a la arbitrariedad de Trump. Y ciertamente Donald Trump es un dirigente caprichoso y arbitrario. No obstante, la Guerra Fría, que ya no es tan fría, que mantiene con Irán, tiene unas características particulares y una motivación particular. ¿Qué es lo que pretende Donald Trump en definitiva con Irán? Pues precisamente acabar con el régimen de los ayatolás, no acabar con Irán. ¿Por qué? Porque sabe que la oposición en Irán está bien armada, o sea, no armada militarmente, pero sí armada ideológicamente y armada políticamente, que puede representar una alternativa. Y China está ayudando al régimen iraní a acabar con los problemas económicos que tiene, porque lo que le interesa es abrir la llamada nueva ruta de la seda para poder exportar sus productos e importar el petróleo, porque China es completamente carente de este recurso tan principal. Entonces lo que intenta hacer Estados Unidos es acabar con el régimen de los ayatolás para impedir que China pueda abrir un mercado importante sabiendo que se va a convertir en la nueva potencia. Y aún más, la guerra de Siria ha cambiado completamente el mapa de la hegemonía política allí,
porque ahora ha pasado de tenerla Estados Unidos y sus aliados a tener que compartirla de alguna forma con Irán y con la Federación de Rusia, que tiene un protagonismo enorme. ¿Y qué es lo que le interesa a Estados Unidos? Hacer un repliegue de todo el personal militar y diplomático que tiene allí para dejar dos aliados, un aliado militar que es Israel y un aliado político que es Arabia Saudí, para desplazarse al nuevo foco económico que es el sudeste asiático. Entonces, todo este tipo de dimes y diretes y de crisis diplomática que esperemos que no acaben desembocando en un conflicto de unas proporciones mucho mayor, están motivados por que el hecho de que China vaya a convertirse, que lo va a hacer, en la nueva potencia económica, política y, quién sabe, si militar. Estados Unidos tiene un miedo enorme y por eso reacciona de este tipo de forma, o sea, por eso reacciona de una manera tan grandilocuente ante lo que realmente sí es una afrenta, pero que puede afectar a la hegemonía que tiene en ese territorio que para ellos sigue siendo vital. Quiere retirarse de ahí, pero dejar a unos aliados políticos y militares que puedan garantizar esa semi-hegemonía. Desde luego esto es una cuestión de humanidad por encima de cualquier otra consideración y lógicamente pues unos hechos tan luctuosos como estos solamente pueden llevarnos al estupor. Sin embargo, no quisiera yo cerrar el asunto sin hacer una reflexión que considero pertinente, ¿no? Lógicamente es un asunto que no puede ni debe politizarse, pero dado que se está hablando actualmente de políticas sociales y de nuevas fronteras que se tienen que alcanzar, creo que es motivo para reflexionar, aunque sea un motivo trágico lógicamente, pero para reflexionar sobre la desatención que muchas veces tienen este tipo de barrios que son humildes, que no están muchas veces en el punto de mira de las acciones de los ayuntamientos o de otro tipo de administraciones y que solamente saltan a la luz cuando suceden asuntos de este tipo. Realmente hay, y estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho antes Diego, enormes diferencias sociales cada vez más apabullantes, cada vez más grandes conforme aumenta la prosperidad. Y en este tipo de barrios son dados a que existan accidentes de esta naturaleza o incluso de otras, precisamente por la desatención que hay, porque se piensan que no existen solamente en campaña electoral. Asuntos como este tipo deben de darnos a entender de que estos barrios existen, que merecen tanta o incluso más consideración, precisamente por ser marginales, que otros, y que en este sentido tienen que reflexionar todas las administraciones y todos los grupos políticos. Si no pueden ponerse de acuerdo para aplicar políticas más ideológicas, al menos para estas que son de bienestar material, pienso que sí deberían de hacerlo.